Así que yo quiero empezar y vamos a terminar con esta misma foto, que es un poco la razón que nos debe mover. Y quiero que la tengamos súper presente, porque también cuando uno trabaja desde el periodismo, uno tiene que de alguna manera engarzarse en la causa a la que está sirviendo su noticia. Y esta es la causa. Todos los demás son secundarios, súper importantes, pero secundarios. La siguiente. Entonces vamos a ver la situación de Chile y el mundo, cuáles son los principales mitos que son obstáculos a vencer para lograr una cifra de donación y trasplante de la cual nos podamos sentir orgullosos o que nos permita hacernos cargo del problema. Vamos a ver algunos conceptos de donación cruzada, que es un cambio legal que viene ahora y que va a estar en las noticias y por lo tanto es factible que ustedes tengan que ahondar en ese tema en algún momento. Y cuál es el rol que se espera de la sociedad y en concreto de ustedes, desde el periodismo. La siguiente. ¿Cuál es la situación de Chile? A veces nosotros como que, primero, somos un país muy legalista, como que todo tiene que estar escrito y con un castigo para que podamos operar, ¿cierto? Pero nos pasan cosas bien curiosas con las leyes y entre otras desconocemos que las leyes muchas veces hacemos nosotros mismos. Nosotros somos quienes las impulsamos desde la sociedad y son los legisladores que elegimos quienes las redactan. Y ahí tenemos una responsabilidad. Y la ley del donante presunto, que dice que todo chileno mayor de 18 años es donante, a menos que manifieste lo contrario, no llegó por arte y obra de magia. Llegó a raíz del caso de Felipe Cruzat, un caso que tuvo a todo el país en vilo el año 2010, ustedes probablemente eran niños, yo era más joven, y ese año todo el país estaba muy conmovido por un niño que necesitaba un corazón. Y hubo en el fondo muchos meses de espera por un órgano que finalmente no llega y Felipe muere. Y la muerte de Felipe provocó una conmoción muy importante y de alguna manera eso cristaliza en el cambio de ley. Antes teníamos una ley en que teníamos que manifestar que queríamos ser donantes y lo hacíamos al renovar nuestros documentos de identidad o de manejar. Desde el año 2010 la ley hizo varias cosas. Una de ellas, la principal, es establecer que todos somos donantes a menos que manifestemos lo contrario. Y ese es el marco legal en el que nos movemos hoy día. La siguiente. Lo segundo que hizo de importancia esta ley fue establecer que el tema de la donación y los trasplantes era un tema sanitario, que tenía que estar en el Ministerio de Salud, como una política pública. Y se creó la unidad, la Coordinadora Nacional de Trasplantes, que depende de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y está en el Ministerio. Y se la dotó de recursos humanos y de un poder institucional. Hoy día podríamos evaluar críticamente qué tanto poder institucional tiene. Yo les podría decir que no tienen tanto poder como el que debieran tener. Este modelo tampoco es que lo hayamos inventado nosotros, estamos copiando en todo el modelo más exitoso en el mundo, que es el modelo español. Pero ¿qué nos falta? Nos falta que esta coordinadora en realidad tenga más poder institucional. Lo que sí esta unidad hizo fue crear unidades de profesionales encargados del tema del procuramiento de órganos. Y eso lo hizo en todos los hospitales que tienen la capacidad de generar donantes. Y eso es un trabajo que hoy día está rindiendo muchos frutos. Hoy día en los hospitales grandes que tienen camas críticas, que tienen servicios de urgencia, hay una unidad formada por uno o más profesionales. El grueso de ellos son enfermeros o enfermeras, en algunos de ellos hay médicos y que están específicamente abocados a la tarea de hacer un seguimiento a las unidades donde se generan los donantes, a subir esa información a un sistema que está en línea, a generar las condiciones para que haya el diagnóstico de muerte cerebral y que eso permita una entrevista con la familia. Y después, si la donación se produce, a trasladar ese cuerpo al pabellón, coordinarse a través del ministerio con los equipos de trasplante respectivos y finalmente, y hoy día lo tienen súper claro además, el trabajo termina cuando se entrega el cuerpo a la familia. Y eso lo hacen unidades específicas. Y eso es muy importante. La siguiente. ¿Y para qué lo hacemos? Lo hacemos porque tenemos este problema. Tenemos una lista de espera de 1.800 pacientes, de los cuales la mayor parte esperan un riñón. Ellos tienen la posibilidad de esperar en diálisis, pero la diálisis para un niño significa no ir al colegio, entre otras cosas, trastornos de crecimiento, hormonales, en niños que están absolutamente capacitados de tener la vida normal de cualquier otro niño. En adultos implica generalmente conectarse a una máquina que por supuesto trae una serie de consecuencias sociales y laborales. Entonces, es una herramienta.
yo quiero que ustedes sepan que hay países de Latinoamérica donde la diálisis no es ni siquiera una realidad y la gente fallece de insuficiencia renal. En Chile hemos avanzado y mucho, y hoy día la posibilidad de dializarse está en el auge. Es la gran causa de endeudamiento de nuestro sistema público y de FONASA, porque hoy día es una garantía para todo paciente que lo necesite. Y eso también es algo de lo cual nos podemos sentir orgullosos. No hay que tener recursos para poder ingresar a diálisis. Hay que simplemente estar lo suficientemente necesitado para eso, ingresar, y es una garantía que está en el auge, ¿ya? Los demás pacientes, los pacientes que esperan un hígado, pulmón, corazón, páncreas, y finalmente están los pacientes que también esperan tejidos, que se nos olvida, pero también existen pacientes con ceguera, con degeneraciones de la córnea y que no pueden ver, y pacientes quemados que necesitan piel, y pacientes con tumores óseos que necesitan trozos de hueso o tendones. Por lo tanto, hay toda ahí una gama de tejidos que también engruesan esta lista de espera. La siguiente. Doctora, antes de pasar a eso, por favor, ¿me da la impresión que hubiese un error en la Sí, primera cifra? yo creo que la primera cifra no está bien y yo también me acabo de dar cuenta. Ya. Que es más, porque antes yo tenía 1100 y sumaba 1800, pero la verdad que hoy día son 1800 más o menos los pacientes en la lista de espera de riñón. Por lo tanto, sí. Ya. Entonces, por favor, olvídense de la primera línea, Claro. Y solamente lo de abajo es lo que está correcto. Sí. Y bueno, ¿cuál es nuestra tasa de donación en el mundo? Y quiero que veamos cómo estamos en relación al mundo. España ha llegado a tener 40 donantes por millón, esto es el año 95. Estados Unidos 25, 28, con un modelo que es privado en el fondo. Hay una organización como privada que es quien coordina todo el procuramiento. Uruguay ha estado entre 10, ha llegado a tener hasta 18. Argentina hoy día bordea los 13, Brasil ha estado entre 13 y 10, pero hoy día está en 13 y nosotros casi 8 el año pasado. Y nuestra cifra máxima ha sido de 10 donantes por millón. Somos de las tasas más bajas del Cono Sur. Y eso, por supuesto, no es algo que nos permita, esto no es un ranking, sino que no nos permite hacernos cargo de nuestra lista de espera. La siguiente. Y los donantes en Chile, el año 2017, la caída está porque ahí esto estaba hasta, eso debe ser abril, porque en mayo ya llevamos el doble, casi 70 donantes. Por lo tanto, la caída es producto de eso. Quiero que la miren hasta el 134. Y pueden ver cómo hubo un gran pic de donantes el año 2006. El 2010 hay una caída que se explica fundamentalmente por las caídas de camas del terremoto. El terremoto cierra camas, obliga a redireccionar camas críticas y esa pérdida de camas es lo que impacta la donación. El donante es un paciente que requiere la cama más crítica de un hospital y por lo tanto cuando faltan las camas críticas y se nos caen hospitales por un terremoto, obviamente eso se lesiona, ¿ya? Y por lo tanto aquí podemos ver que el 2010 la cifra más baja coincide con la instalación de la Coordinadora Nacional del Ministerio y desde ahí ha habido un aumento, luego una caída, pero la verdad es que de mantenerse la situación de este año, yo diría que podríamos estar en la senda correcta. La siguiente. Y los trasplantes en Chile también se han mantenido alrededor de los 300, 350. Hoy día el Ministerio ve que pudiéramos darse 400 trasplantes este año, que sería sin duda una de las cifras más altas que hemos tenido. Sería una muy buena noticia. En general, de cada donante de órganos, para hablar de un donante efectivo, hablamos de que al menos aprovechemos 3 órganos. ¿Ya? Pero eso no siempre es posible. ¿Por qué? Porque los donantes, sus órganos varían, por supuesto, en su posibilidad de resistir ciertas injurias. Por ejemplo, en un traumatismo encefalocraniano que se dé en un accidente automovilístico, en general toda la contusión del manubrio daña el pulmón, daña el corazón. Entonces a veces los únicos órganos que sirven son los riñones, que son muy resistentes y que además aguantan hasta 30 horas en un cooler. El hígado aguanta menos en el cooler, es un poco menos sensible, pero hoy día los hígados de nuestra población, que en general la mayor parte, un 30% de la población tiene obesidad, son hígados que tienen mucha infiltración grasa. Entonces de repente la familia lo dona, pero llegado el momento del pabellón, el hígado no sirve porque está lleno de grasa. El corazón tiene que ser un donante relativamente joven. Los pulmones no pueden tener ninguna neumonía. Entonces los órganos no siempre todos se pueden aprovechar. Y eso es muy frustrante a veces para las familias. Las familias donan y hay que explicarles, mire, la verdad, no todo sirvió, pero con que de un donante se rescaten 3 órganos, nosotros hablamos de una donación efectiva. Lo otro que pasa con los donantes es que los donantes van envejeciendo igual que nosotros, como población. Entonces antes teníamos donantes más jóvenes
que fallecían de traumatismo encefalocraniano, hoy día tenemos donantes que en promedio tienen 43 años. Y la causa más frecuente de su muerte es la hemorragia cerebral. Entonces va cambiando epidemiológicamente el panorama. Por otro lado, aparece una figura que permite aprovechar órganos mayores. ¿Para quién? Para pacientes mayores. Entonces se habla del donante marginal o del donante con criterio expandido. Eso significa que yo tengo un donante de 62 años, hipertenso, diabético, con un par de riñones que, claro, no son muy útiles quizás para un receptor de 15 años, pero sí para un paciente en la lista de espera que pertenece a un grupo similar. Entonces uno tiene una lista de espera de pacientes, por ejemplo, mayores de 60 años, que tienen una menor expectativa de vida y a quienes un riñón donado, aunque no esté tan perfecto, le permite salir de diálisis los últimos años de su vida. Y eso es un tremendo regalo. Sigamos. Esta es la distribución de trasplantes por órganos y ustedes ven que el grueso de los órganos que se trasplantan son los riñones. Y está bien porque es el grueso de nuestra lista de espera. La siguiente. ¿Cuáles son los mitos de la donación? Y este es un tema muy importante porque esto es lo que realmente impide que tengamos más donantes. Y hay varios, ¿cierto? Primero, que van a deformar el cadáver. Hay un apego más allá de la religión, porque vamos a ver en una diapositiva más adelante qué pasa con la religión, pero hay un apego al cuerpo. Y parece bien, el cuerpo no tiene derechos, un cadáver no tiene derechos, pero sí tiene un cierto deber de respeto a su dignidad. Nosotros no hacemos con el cuerpo o con un cadáver cualquier cosa, digamos, ¿ah? Nosotros buscamos un lugar donde velarlo, nosotros lo manejamos con cuidado, con deferencia, con respeto. Eso que hay ahí, que es un cuerpo inanimado, le perteneció a alguien que es importante para uno. Y por lo tanto igual se nos va gran parte de la vida durante varios días en enterrarlo de la manera que él quiso o que ella quiso y en honrarlo. Y por lo tanto hay una dignidad que le hemos conferido como sociedad al cuerpo humano. Entonces, plantear la donación, de pronto la gente dice, lo van a desmembrar, o quizás cómo me lo van a entregar. Yo aquí quiero decirles que yo llegué a este mundo no a través del trasplante, yo soy internista, no soy trasplantóloga, pero llegué a través de una unidad de procuramiento. Y les puedo decir que el pabellón de un procuramiento es un pabellón en todo similar a cualquier pabellón en que se hacen otras cirugías. La cirugía nunca es falta de sangre, la cirugía es cruenta, sacar un apéndice es cruento, sacar un vaso es cruento. Una cesárea es cruenta, o sea, la cirugía es siempre agresiva y por supuesto esta es una gran cirugía. Es una cirugía más grande que lo habitual, pero se hace en un pabellón con la gente entrenada. Y yo que he estado en varios pabellones como estudiante de medicina, nunca me gustó mucho, pero ahí tenía que estar. Les puedo decir que los pabellones, es verdad eso que se ve en las series, ¿cierto? Que los doctores están escuchando rock pesado y contando tallas y de repente hay momentos más livianos de la cirugía donde se habla de cualquier cosa. Eso que se da en una operación común, yo nunca lo vi en una operación de este tipo. Estas son cirugías donde todos los doctores van entrando a sacar el órgano por el que vienen y lo primero que preguntan es quién fue esta persona. Lo segundo que hacen es revisar todo el protocolo y que todo esté correcto, que tenga todas las firmas, la firma del director del hospital, que el diagnóstico de muerte cerebral se haya hecho y bien. Y en tercer lugar, son pabellones donde lo que prima es el enorme respeto por lo que ahí pasó. Aquí hay una persona y una familia tremendamente generosos y la familia suele estar afuera además. Entonces cuando ellos entran, ven a la gente. Entonces no es así como una cosa así cruenta en que vienen los doctores y después dejan todo tirado. Porque además el equipo que se queda es el equipo de procuramiento, que fue el que hizo la entrevista. Y ese equipo ya tiene una relación bien profunda con la familia. Y lo que más duele es entregar un cuerpo que no esté en buenas condiciones. Eso es algo en lo que uno no quisiera vivir. Es muy complejo estar en ese escenario. Y por lo tanto, el trabajo de la unidad de procuramiento termina cuando el cuerpo se entrega y en buenas condiciones. Y en general, a la gente que se queda en el pabellón, buscan los mejores materiales, buscan que la herida se cierre bien. Y por supuesto, el cuerpo es entregado sin los órganos que la familia donó. La familia, en este país, puede decidir qué órganos dona y cuáles no quiere donar. No es así como un cheque en blanco. ¿Ya? Segundo mito, van a comercializar los órganos. La verdad que en el mundo entre 1 y 5 órganos son puestos por tráfico de órganos. Y eso es real. Pero en Chile está castigado por la ley primero, así que en eso la ley funciona. Independiente que los abogados dicen falta tipificar mejor el delito de tráfico de órganos,
yo les quiero decir que es prácticamente imposible en Chile poner un riñón de un origen dudoso. ¿Por qué? Porque los hospitales para realizar trasplantes son hospitales de los más complejos, son pocos. Incluso un hospital público, por ejemplo, como el que yo vengo, nos cuesta trasplantar. Entonces, no es que en la puerta de un hospital va a aparecer un cooler con un riñón que se sacó en un baño en Bellavista. Esa cuestión no existe en Chile. Es impracticable porque no todos los hospitales lo pueden hacer y porque obviamente un riñón o un órgano para ser entregado tiene que haber pasado por una serie de pruebas del donante y del receptor que son manejadas en el Instituto de Salud Pública. El Instituto de Salud Pública es quien tiene la lista de espera, tiene los sueros de todos los pacientes en lista de espera y es el encargado de cruzarlo con los exámenes que se toman del donante. Y solo en ese momento se asignan los órganos. Los órganos los van a buscar los equipos de trasplante. Los equipos de trasplante tienen que informar y tienen que ser alertados por el Ministerio de Salud, que es el garante. Y el Ministerio de Salud no puede saltarse la lista, ni puede permitir que un equipo de trasplante se salte la lista, ni que aparezca un órgano misteriosamente donado. Entonces, la verdad, este es un país donde el tráfico de órganos hoy día es algo irrelevante. Y esa es una noticia que muchas veces circula por nuestras redes y que debiéramos detener, ¿no? Porque nos hace daño. Y si llega a pasar, está castigado por la ley. Y en eso la ley hace su pega. La muerte encefálica, y eso la siguiente, porque lo vamos a explicar un poquito más adelante. Mi religión me lo prohíbe, la siguiente, la verdad que todos los credos religiosos la siguiente, por favor, que operan en nuestro país aceptan la donación. Los testigos de Jehová la aceptan también porque el órgano se vacía de sangre y se llena de un medio de preservación, es un medio especial que congela el metabolismo del órgano y evita el proceso de putrefacción. Y por lo tanto, los órganos para donación son órganos que están vacíos de sangre. Y por lo tanto, también los testigos de Jehová aceptan la donación y los trasplantes. La Iglesia Católica hace muchos años, incluso está en un famoso discurso del Papa Juan Pablo II, su aceptación de la donación como un acto de extrema generosidad y altruismo. Perdón, los musulmanes, los mormones, los judíos aceptan la donación de órganos. Quizás el único grupo que tiene algunos bemoles son los gitanos. Nunca me ha tocado una entrevista a gitanos, por lo tanto no sé ahí qué tanto apego tendrán por su visión o qué tanto apego tendrán a la vida. Y los mapuches, porque en el rito de muerte del pueblo mapuche hay una forma de morir que implica pasar a la otra vida lo más consciente posible, porque tiene que ver con cómo ellos ven un poco el paso a la otra vida. Entonces, para ellos, los que son más practicantes realmente de su visión y de su cosmovisión, es muy complejo morir en un estado de inconsciencia y sería muy complejo donar los órganos. Sin embargo, hay pacientes mapuches en lista de espera, hay pacientes mapuches trasplantados y yo he tenido pacientes de ascendencia mapuche que han sido donantes. Por lo tanto, aquí la verdad que opera más bien una decisión personal y familiar. ¿La lista de espera la crean de acuerdo a la gravedad de cada paciente o cómo se va? La lista de espera... ¿Cómo van clasificándolo? ¿Quién necesita primero, segundo? Muy bien, y muy buena pregunta. La lista de espera se ordena, como dices tú, por criterios de gravedad que dependen de un puntaje. En general son protocolos que se han adaptado de protocolos que existen en otras partes del mundo y son aprobados y adaptados por comisiones de trasplante que operan en el ministerio con diferentes expertos. Así existe una lista de espera con criterios distintos para riñón, donde en general la lista de espera se ordena y se adecúa según la serología. Tú tienes que ser compatible y perfectamente compatible con el riñón de un donante para tú ser el receptor de ese riñón. Porque en el riñón, al revés de los otros órganos, no existe una gravedad mayor o menor en el fondo. Es muy raro que haya un paciente renal que esté en primera prioridad, aunque puede haberlo, pero es la excepción. ¿Por qué? Porque la mayor parte de ellos están soportados por la diálisis. Sí hay una lista de espera especial para niños, por ejemplo, ¿ya? En el resto de los órganos hay un criterio en el fondo de gravedad que los hace moverse dentro de la lista. Así, por ejemplo, cuando uno ve niña de 8 años, prioridad nacional de corazón, significa que por su gravedad ella ocupa el primer lugar. Por lo tanto, cualquier donante compatible con ella, o sea, cualquier donante va a ser primero probado con ella, ¿ya? Entonces, y es una lista transparente. ¿En qué sentido? No se conoce públicamente y no estaría bien. Me parece que ahí hay obviamente un compromiso de confidencialidad con el paciente. Nadie tiene por qué saber si yo estoy en segundo o tercer lugar. Pero los centros de trasplante manejan esos datos.
Entonces ellos le van diciendo al paciente, ojo, has subido de lugar, significa que no te puedes enfermar, que no puedes viajar, que tienes que estar más alerta. Entonces de alguna manera los pacientes igual saben más o menos en qué lugar están porque tienen que mantener una cercanía con su sitio de trasplante. Y por eso digo, es muy difícil saltarse esa lista. Primero porque además no le hacemos ningún bien al paciente. Supongamos que yo quisiera darte un riñón a ti, porque tú eres mi amigo, ¿ya? Entonces me salto la lista de espera y te pongo un riñón que en realidad se parece más a él. Te hago un flaco favor. Tú necesitas el órgano más perfectamente compatible contigo. Entonces eso no es hacerlo bien, digamos, ¿ya? Tenemos que asegurarnos que la semejanza de los órganos sea la más perfecta posible. Y eso en general se da con un paciente. No hay así como un empate tampoco. Por eso la ley, cuando dice, si hay dos pacientes en el mismo lugar de la lista de espera y uno quería ser donante y el otro dijo que no quería ser, se le va a poner, eso es una lesera, no existe. No se da en la práctica que dos pacientes compartan el lugar en la lista de espera porque siempre hay uno más grave que llegó primero o que tiene más parecido. ¿Cómo? Depende de la diálisis. ¿En qué sentido? ¿Cuánto tiempo uno puede soportar estar en tratamiento haciéndose diálisis? Lo que pasa es que no todos los pacientes que están en diálisis son candidatos a trasplante y eso es bien importante saberlo. No a uno no le basta con que un órgano le falle, sino que uno tiene que tener condiciones para soportar un trasplante. Entonces el ingreso es siempre una decisión médica. ¿Ya? ¿Tú me preguntabas algo? Límite de edad sí lo hay. Para ser donante, guaguas mayores de 12 kilos, hasta los 100 años en el caso de córnea, se pueden donar. Y ahí depende de cada órgano el límite. Para ser donante de corazón en general son corazones de 45, 46 años. Hígado hasta los 70. Pulmón parecido a corazón. Y los que reciben, en general, el límite de edad es relativo, pero para corazón sí, se acorta bastante y para pulmón también. Pero, por ejemplo, para recibir un hígado tú puedes tener 70 años y recibir un hígado. Entonces, es relativo porque además hay un juicio que tiene que ver con la edad fisiológica más que la cronológica. Exactamente, o sea, tiene que ver con el bienestar del paciente, de alguna manera, más que con su carnet de identidad. Pero sí, tú tienes que ser un paciente más joven para recibir un corazón, un pulmón, puedes ser un poquito mayor para recibir un hígado y también un riñón. ¿Qué tan relativo es que un donante fume, un donante pulmón fume? En general, si el tabaquismo no es tan importante, puede ser. Lo que pasa es que ahí se hace un examen, en el fondo, que certifica el estado de los pulmones y el último examen es ver los pulmones. ¿Pero puede ser rechazado? Puede ser rechazado el pulmón de un fumador. En general, las causas absolutas en que no puedes ser donante es si tienes una enfermedad transmisible como el VIH. Hepatitis B y C hoy día son todavía una contraindicación para ser donante. Cáncer, muchos de ellos, no todos, pero son contraindicación los cánceres de la sangre como leucemias y linfomas. El cáncer de mama en general es una contraindicación, pero hay otros tumores que si tú tienes 5 años libres de enfermedad tú puedes ser donante. Un tatuaje reciente hecho en un lugar no certificado también, porque podrías estar en el periodo de ventana para transmitirle una enfermedad al receptor. Y esos son los criterios. Y hay criterios como más específicos, por ejemplo, los donantes de córnea, que tienen que ver con patologías o trastornos del ojo que en el fondo no permiten ocupar ese tejido. La siguiente. Si saben que eres donante te van a dejar morir, y esto es un mito muy clásico. Y en el fondo esto tiene que ver con entender lo que es la muerte cerebral y cómo se diagnostica. Eso es algo que se hace no intuitivamente, sino que está en la ley. En la ley está el protocolo, es un protocolo que opera en diferentes países del mundo y que fue sancionado acá por el Tribunal Constitucional, porque hubo toda una discusión respecto al tema de la muerte cerebral, qué tanto era un invento de los doctores para sacar los órganos un poco, qué tanto era de cierto esto que hubiera dos tipos de muerte, se puede morir uno 2 veces, está muerto para un evento y no para otro. Hubo toda una discusión bien potente, filosófica, teológica, legal. Finalmente el Tribunal Constitucional dice el diagnóstico de muerte encefálica es el diagnóstico unívoco e inequívoco de muerte en Chile. Y es el diagnóstico más perfecto de muerte, porque el otro diagnóstico, que es la muerte cardiovascular, que es lo típico que hacíamos por siglos y siglos los doctores, ¿cierto? Poníamos el fonendo o el oído en el pecho y decíamos no hay latido, está muerto. Esa es la forma más frecuente de muerte que hay. Yo tengo un infarto, yo tengo una infección, en fin, se me para el corazón, muerte cardiovascular, 98% de las muertes son de esa manera.
La muerte cerebral es la misma muerte, solo que parte distinta, y parte por el cerebro. Se acaba el computador. No hay reflejo, no hay corteza, no hay sensación, no hay conciencia, no hay dolor. Y eso lo tiene que demostrar un doctor que tiene que ser neurólogo o neurocirujano, y eso está en la ley. Tiene que demostrar que hay ausencia de reflejos en forma ordenada desde la corteza hasta los más básicos, y tiene que hacer también una prueba de estrés en el fondo del centro respiratorio para demostrar que tampoco hay centro respiratorio, que se llama el test de apnea. Si hay dudas, todo se detiene y nos volvemos a encontrar 6 horas después para repetir el examen. Y a veces hay necesidad de exámenes secundarios, como electroencefalograma, Doppler, en fin. Entonces esto es un diagnóstico muy activo, la verdad, que requiere traer personas y requiere también que otras personas no estén. Por ejemplo, en la ley dice, y está ahí, no puede participar en el diagnóstico, de los 2 médicos ninguno puede estar relacionado con el trasplante, para evitar en el fondo alguna duda o algún conflicto de interés. Ese diagnóstico se da en un paciente conectado a un ventilador mecánico, porque por algo no tiene centro respiratorio. Por lo tanto, se da siempre en una UCI. Un paciente que llega a una UCI fue ante todo un paciente bien cuidado, y por eso se derriba este mito. Yo no puedo dejar morir a un paciente porque es donante, porque si lo hiciera ya no me sirve como donante. Y en el servicio de urgencia, que es donde yo decido qué hago con mi paciente, no lo estoy mirando como un donante, porque de hecho no es planteable la donación en un servicio de urgencia. Es planteable solamente, y sale en el primer criterio, diagnóstico conocido, con imágenes que demuestren que no hay nada más que hacer. Y eso lo tiene que decir un neurólogo o un neurocirujano. Cuando el neurocirujano dice no hay nada más que hacer porque tiene imágenes y una causa clara de muerte, solo entonces se activa este protocolo. Y por lo tanto, está claro que se hizo todo el esfuerzo antes. ¿Ya? ¿Los órganos dejan de ser útiles para un trasplante cuando muere antes de...? Claro, lo que pasa es que la muerte depende de dónde parta. Si parte en el corazón, parte el corazón y luego se completa. Si parte por el cerebro, la muerte igual ya se inició, ya dio un paso, ya estamos frente a la muerte. Lo que pasa es que es un proceso gradual, en que se van muriendo primero el cerebro y luego van a seguir el resto de los órganos. Con el ventilador mecánico y con todo el soporte vital que hay en una UCI, tú detienes el proceso de muerte. Y eso es lo que conseguimos tecnológicamente cuando se inventó el ventilador mecánico y se inventaron las UCI. Y por eso el diagnóstico de muerte cerebral en la historia de la medicina aparece en 1950 con el invento del ventilador mecánico. Un ejemplo, supongamos en un accidente. Sí. Mueren, por decirte, dentro del auto. Esos Sí. órganos ya están inutilizados. Claro, ahora, O sea, creo en Chile, yo tengo la pregunta un poco tú tienes 1 hora más o menos para sacar los órganos en muerte cardiovascular, pero en Chile no se puede... vascular también, entonces, para hacer trasplantes. Sí, pero... No sino las muertes cerebrales. No, sirven. Lo que pasa es que en Chile no, porque por ley nosotros solo podemos sacar órganos sólidos en muerte cerebral, que son el 2 al 3% de los fallecidos. Pero en otros países está... En otros países se pueden sacar órganos con la muerte cardiovascular. ¿Cuánto tiempo duran? 1 hora más o menos, lo que se espera un paciente en asistolía, o sea, se le detiene el corazón, se espera 1 hora, en esa hora se arma un pabellón y después de 1 hora, si esa persona no ha recuperado el latido cardíaco y pasa una serie de exámenes, en fin, se sacan los órganos. Pero en el fondo implicaría un cambio legal y implicaría también una logística que para nosotros sería compleja, porque eso es mucho más apurado. La muerte cerebral tiende a completarse, pero cuando se complete varía de paciente a paciente. Hay pacientes más inestables que incluso no dan tiempo y hay que hacer todo rápido, pero hay pacientes que han estado conectados a ventiladores 2 a 3 semanas, una mujer embarazada para conseguir la viabilidad del feto. Ese es como los registros médicos certeros, digamos, eso es lo máximo que un paciente en la literatura ha tolerado la muerte cerebral y que fue con el fin de sacar ese fetito vivo. ¿Ya? En general, cuando en las noticias aparece paciente en muerte cerebral, despierta y camina y se da vuelta carnero, es un diagnóstico mal hecho. Nunca es un buen diagnóstico. Y es importante para ustedes como periodistas diferenciar esto de lo que es el estado vegetativo. Gustavo Cerati estaba en estado vegetativo. Gustavo Cerati no tenía corteza cerebral, pero tenía la capacidad de respirar solo, tenía la capacidad de mantener la temperatura, probablemente podía abrir y cerrar los ojos, podía aceptar algunos nutrientes. O sea, habían ciclos que él era capaz de realizar. Lo que pasa es que no tenía corteza pensante, ¿ya? Pero en la muerte cerebral no hay nada de eso. Y por eso estos pacientes están ya fallecidos y están dependiendo de las máquinas. Van a depender de las máquinas hasta que hagamos la entrevista y preguntemos si es o no un donante.
Si no lo es, sacamos las máquinas y el paciente completa su proceso de muerte que ya se inició. ¿Sí? En el fondo, mirarlo como que la muerte es un proceso, no es un... Doctor, entonces para entender un poco más, ¿qué tipo de muertes son las que están como disponibles para un trasplante? Como las cerebrales, pero como para tener un ejemplo, hay gente que ya lleva un proceso más degenerativo esperando la muerte. No, un accidente. las causas son hemorragia cerebral, generalmente son personas con malformaciones arteriovenosas, malformaciones cerebrales, y la segunda causa es el traumatismo encefalocraniano. Tercera, el suicidio. Cuarta, los pacientes que se ahogan, o sea, asfixia por inmersión, que también produce muerte cerebral. Y la quinta serían otros traumatismos. Pero la primera es hemorragia cerebral. Esta gente que salió de su casa, salió bien, dijo que se sentía un poco mareado, de repente se llevaron la mano a la cabeza y dijeron, tengo el peor dolor de cabeza de mi vida, se desploman y no recuperan la conciencia. Y el T, que es ebrio cruzando la calle, me ha tocado, hablando por celular cruzando la calle, accidentes automovilísticos, caídas de escalera, lluvia pajarito, los servicios de urgencia en mayo con los hombres que se suben o las mujeres que se suben al techo a destapar las canaletas. Un refalón. Y toda la familia piensa que tú estás arriba trabajando en las canaletas y llevas 5 horas en... Esas son las causas. Doctora, algo adicional. ¿Cuánto habrá? ¿Unas 230.000, 220.000 muertes en Chile al año? Sí. ¿Cuántas de esas son susceptibles de ser donantes? El 2 al 3% de los fallecidos son por muerte cerebral y de ellos la mitad debieran ser donantes. Por lo tanto, nosotros debiéramos tener, en algún momento lo calculé, yo creo que no me equivoco si les digo que debiéramos tener unos 700 donantes. ¿700 el ideal? Sí, el sí, potencial. sí. O sea, no más que eso. Exacto, porque la muerte cerebral en general, la mitad debieran transformarse en donantes efectivos, no todos. Porque la otra mitad se descartan, tienen enfermedades que no lo permiten, se terminan de morir sus órganos antes de que tú realices la extracción de los órganos, o las familias se niegan a la donación, o él no era un donante. Por lo tanto, es la mitad de ese 2 a 3% de todos los fallecidos debieran ser donantes en Chile. La siguiente. Y la siguiente, porque esta es muy técnica. Claro, también lo hablamos eso y también lo hablamos eso. La siguiente, la muerte encefálica, entonces, la siguiente, que tiene estas 3 bases y también lo explicamos, y el test de apnea. Las listas de espera se manejan, donan los pobres y se trasplantan los ricos. Esto tiene que ver, y aquí es súper importante porque esto tiene que ver con ustedes y las noticias. En general, las clínicas tienen mejor marketing que los hospitales públicos. De hecho, el día que entre una oficina de marketing a un hospital público, yo me voy a ir del hospital público, porque no es nuestro giro, no somos una empresa, ¿cierto? Nos interesa comunicar lo que hacemos y, por supuesto, tenemos periodistas en los hospitales públicos y una unidad de comunicación, pero no tenemos un marketing. Bueno, las clínicas lo tienen. ¿Y qué pasa? Una persona esperando un trasplante, si en su hospital público o el hospital público que le toca por red no hay posibilidad de trasplantarse, FONASA paga ese trasplante en una clínica. Y está muy bien que lo hagan, porque eso habla de un país que se hace cargo de sus pacientes. FONASA gasta muchísima plata en trasplantar a los pacientes fuera de los hospitales públicos cuando el hospital no tiene su trasplante abierto. Y hemos dicho que el trasplante es de la actividad más compleja que un hospital hace. Entonces, ¿qué pasa? Este niño espera su órgano en una clínica privada. ¿Qué hace la clínica? Muchas veces la familia también, la clínica, en fin, dicen hagamos una campaña mediática para conseguir un órgano. Es bien curioso, porque yo le pregunto a ustedes, ¿qué pasa cuando ustedes ven que una persona necesita un hígado? ¿Qué sienten? ¿Tengo que darle mi hígado? ¿Qué están pidiendo? ¿Que uno de nosotros se muera para darle el hígado? Es bien curioso lo que ahí pasa. Yo pienso que sociológicamente esas campañas no sirven mucho, porque la gente no quiere ver malas noticias y la gente no tiene nada que hacer con ese dolor. Es distinto si tú me dices, mire, estamos haciendo una campaña por las personas que no tienen casa y puede dar su dinero a esta cuenta del Banco del Estado, entonces yo tengo algo que hacer. Pero si tú me muestras este drama, yo no tengo mucho que hacer. Entonces, ¿qué hago? Lo bloqueo, sigo adelante. No funciona mucho. Al paciente, por otro lado, no está asegurado que le caiga el órgano. Felipe Cruzat estuvo en la prensa más de 10 meses. Duplicó la cantidad de noticias que hay para este tema. Todos los días había 4 canales de televisión abajo de su cama donde él estaba en una clínica y no tuvo un donante.
Y lo peor de esas campañas es que primero la gente piensa que la campaña la arma el ministerio. Y dicen, ah, claro, el ministerio arma una campaña para una niñita o un niñito de una clínica. Y segundo, la gente no sabe que ese niño está ahí, muchas veces financiado por FONASA y que es el Estado quien lo trasplanta. Y la clínica, por supuesto, como hace marketing, tampoco dice, en realidad queremos agradecer a la ministra de Salud porque está trasplantando, independiente que yo no quiero, yo quiero decir acá que no estoy demonizando las clínicas. En general va la ministra de Salud y el director de la clínica se pasea con la ministra de Salud, pero a la gente no le queda claro. La gente piensa que se donan los pacientes pobres y se trasplantan los ricos. Y piensa incluso que esas campañas mediáticas enormes que hacen las familias con la mejor intención, las familias están desesperadas. Por lo tanto, si tú me dices a mí empapelar toda la norte-sur de Santiago a Punta Arenas, yo lo hago en el fondo por un hijo mío. El tema es si eso me va a traer fruto y si eso debiera ser algo que debiéramos nosotros impulsar. Yo pienso que no. Pienso, sí, que lo definitivo es que tengamos una tasa de donación más alta para que las familias no se vean en la obligación de hacer esas campañas mediáticas que no siempre les sirven. ¿Usted piensa que la campaña que hicieron en el MEGA sirvió para que hubiéramos donantes o cree que no? Eso es distinto, porque no es una campaña para un niño o para un adulto o para un paciente. A ver, yo quiero primero matizar un poco lo que dije recién, porque yo no creo que las campañas no sirvan para las familias. Las familias necesitan no solo un órgano, necesitan apoyo económico, arman bingo, necesitan sustentarse económicamente, tienen problemas en el trabajo, necesitan fuerza espiritual, oración, las que son religiosas. Por lo tanto, una campaña a una familia le trae cosas súper buenas igual, del punto de vista de la comunidad. Lo que yo digo es que no necesariamente va a traer el órgano para esa persona. La campaña MEGA es distinto porque es una campaña más bien comunicacional. Y eso yo creo que ha impactado en la cifra que estamos viendo hoy día. No creo que sea la única causa, pero yo creo que ha sido bien importante. Pero me entra una duda, porque se supone que ahora por ley somos todos donantes. Sí. Entonces la campaña llamada a inscribirse. Sí. Es una cosa un poco rara y yo te encuentro razón. Ahora, algunos creen que a la ley nuestra que dice que todos somos donantes le falta alguna instancia en que uno rectifique eso. Porque de hecho todos somos donantes, pero pareciera que nadie lo conversa mucho. Y cuando llegamos a la entrevista familiar tenemos que preguntar esta persona qué dijo en el fondo. Igual tenemos la obligación de hacer una entrevista a la familia. Entonces yo creo que este paso podría entenderse de esa manera, pero tú tienes razón, es bastante como poco comprensible desde la teoría. ¿Por qué tengo que inscribirme si se supone que soy donante? Es más una recertificación, que igual es importante. Ahora, lo más importante es que esa recertificación, que no la hagas tú en solitario y la escribas en tu diario de día, sino que se lo cuentes a los demás. Eso es lo más fundamental porque tu familia va a ser entrevistada en el fondo. Es lo más infrecuente y es lo más tremendo, creo yo, cuando una persona en vida manifestó que quería ser donante y la familia no lo respeta. Nada que hacer. Es súper tremendo ese escenario. Se respeta la decisión de la familia. La ley sirve en el sentido que es distinto ir a pedir los órganos que ir a preguntar lo que esta persona dijo. Uno hoy día se acerca a la familia y dice, ustedes saben que todos somos donantes, ¿cierto? Sí, dice la gente. Yo vengo a preguntar si esta persona dijo lo contrario. Es semántico, ¿ya? Pero es distinto, de alguna manera, sí. Pero seguimos preguntando a la familia, porque además, como tenemos tantos en el registro de no donantes y tenemos en la ley la figura de la duda fundada, tenemos la posibilidad legal de entrar incluso en una familia en un donante que dijo que no quería ser. ¿Por qué? Porque se pudo haber arrepentido también. Entonces podemos entrar y decir, su familiar estaba en el registro de no donantes, aparentemente él fue a la notaría. Pero yo le quiero preguntar a usted si él no se habrá arrepentido. Y te pueden decir, sí, la verdad que él vio la campaña MEGA y me dijo hace 3 semanas que quería ser donante. En la consulta, ¿eso en algún momento podría cambiar la parte legal? Porque si cae la tasa de donantes, sí, y ya por un requerimiento, ya por una lista de espera muy amplia, sí, podría cambiar en el sentido de ya no preguntar, sino que derechamente extraer el órgano. Lo que pasa es que eso es planteable con un concepto social de propiedad del cuerpo que yo creo que nosotros no tenemos, como que el cuerpo se le debe a la sociedad más que a la familia, y con un concepto de la familia que no es el nuestro. Y yo te diría que no hay ningún país hoy día, ni siquiera España, que no haga una entrevista familiar. Y aparte, le estamos pidiendo a un equipo de procuramiento que haga algo que es muy violento. Es muy violento. Decirle a alguien, ¿sabe qué? Vengan en 8 horas, porque en realidad le vamos a sacar todos los órganos que nos sirvan. Aquí, por ahí, por favor, guardia,
Los puede, es una cuestión tremenda, ¿te fijas? No es algo... yo creo que además nos jugaría en contra. Nos jugaría en contra. La gente sentiría, ¿viste? Aquí estamos. Todo lo pierdo. En todo me hacen daño. Todo es un desastre. Me tocan todo lo que tengo. Nada, todo es caro en este país. Y más encima Entonces, a nosotros nos sirve como causa que en el funeral se hable bien de nosotros. Independiente que no sea donante, que en ese velorio, donde hay 150 personas, digan, mira, se acercó un grupo de gente súper buena onda, compasivo, empático, nos preguntaron, nosotros dijimos que no. Y quizás esa familia se va pensando, ¿lo habremos hecho bien o no? Nos sirve más que una familia furiosa acusándonos de... El cambio social del chileno en sí, me refiero a las segmentaciones que uno mismo hace, sí. clase alta, clase baja, sí. ¿Se nota alguna diferencia? Porque por lo que mencioné ayer, todo eso de que uno salió la ley de que uno es donante de por sí, pero la gente de la clase baja, la gente como de poblaciones, ¿sabe eso en comparación a la gente de clase alta? ¿Se nota un poco la diferencia entre esos dos? Yo te diría que la desinformación es casi igual en los dos segmentos. Y el grueso de nuestros donantes son donantes FONASA. Ahora, eso no es mucho, porque FONASA no es donde están los estratos sociales más bajos. En FONASA está el 75% de la gente. Entonces, eso sería algo interesante de estudiar. Yo no tengo la respuesta ahora. A mí por mi experiencia en donación y en las entrevistas, en general, cuando la sociedad tiene algún tema como muy candente que tenga que ver con la confianza, en las entrevistas nos va peor. Y yo siento que ahí se mete como el tema más social. Creo que en general toda la gente en Chile tiene falta de educación en esta materia. Y eso es algo que tiene que ver con nuestra falta de meternos desde los colegios. Yo creo que por ahí va, digamos. Yo tengo amigos míos, digamos, con los que yo me junto los fines de semana, que todavía no tienen clara la ley de donación y que yo veo que tienen dudas enormes. Entonces, pero es algo que podríamos estudiar. ¿Hay un vacío legal ahí? Lo que pasa es que legalmente sí, sería interesante hacer un trabajo con el Ministerio de Educación y quizás legalmente obligar a que en las materias de colegio se incluya el tema de la donación y los trasplantes. Ya hay una instancia legal que está detenida y que se podría retomar y que va en ese sentido. Así que sí, ahí la ley podría, en el fondo, intencionar a que en las mallas curriculares este tema esté. La siguiente. Entonces, ¿qué ponen en duda esto de un poco de la televisión, ¿cierto? Pone en duda la transparencia, pone en duda también la equidad, el acceso, satura el tema, pone en duda la equidad del proceso, la gente piensa que se maneja la lista de espera y aparte vulnera enormemente la vida privada. Yo me he encontrado con mamás que me dicen, doctora, yo me pongo la polera por mi hija, pero de verdad soy súper tímida, no quiero estar en la televisión. Como si fuera, lo sienten como una obligación, como que tuvieran que hacer una campaña por su hijo. Entonces uno tiene que decirles que no es una obligación, que hay algunas familias que lo hacen, pero uno tiene que trasladarlos a que hay un equipo de procuramiento y hay una unidad de trasplante que está haciendo todo lo posible por sacarlo adelante. Y que en el fondo hay más de 80 unidades de procuramiento en Chile que están velando porque haya donantes. Y por lo tanto ella no tiene que sentirse obligada a ponerse una polera con la foto de la hija y salir en los diarios ni en la televisión. Ella tiene, ojalá que tener la posibilidad de instalarse al lado de su hijo y acompañarlo en el hospital donde esté. Una consulta. Sí. Si bien todos los trasplantes tienen un grado de complejidad, sí. ¿Cuál es el más complejo en cuanto a estabilidad del órgano cuando llega, tiempo de trasplante y por ende tiempo de aceptación por parte del cuerpo del donado, por decirlo así? Yo creo que el hígado es el más complejo en su postoperatorio, quizás es más complejo en su fragilidad el de pulmón, pero técnicamente es muy complejo el de hígado. Son muchas horas de pabellón. ¿Más que el de corazón? Más que el de corazón en lo técnico. ¿Ya? Pero sangrado? sí, es muy complejo el tema, más complejo el tema del hígado. Es mucho el sangrado, son muy largas, son muchos los vasos que hay que unir, en fin. El corazón es más fácil en lo técnico, pero el corazón es un órgano que aguanta poco, 4 horas máximo en un cooler. Y el pulmón es un órgano muy frágil. ¿El hígado con la tasa más alta de rechazo? En general, no hay tantas tasas de rechazo en nuestro país. Tenemos resultados postoperatorios que son en todo similares a los países desarrollados. Eso es lo que da más como pena de alguna manera, que hay una expertise
súper buena en trasplantar y hay resultados que son muy buenos, son en todo comparables a las series extranjeras y el tema es que no tenemos más donantes. Y el otro tema es que tenemos en el fondo el trasplante radicado principalmente en clínicas y mucho más débil en lo público. Siento que en lo público están los mismos médicos que podrían trasplantar y los mismos equipos, ¿te fijas? Pero por la fama, yo creo, los hospitales públicos. No, lo que pasa es que tú tienes hospitales como el Calvo Maquena que tienen resultados de trasplante que son fabulosos, fabulosos. Entonces, la verdad que se da más por la complejidad. Al hospital esto es lo más complejo para montar. Es lo que más recursos le exige. Un pabellón de trasplante hepático detiene el pabellón de 4 operaciones distintas. Entonces, la verdad que eso obviamente estresa mucho más al sistema público que está más endeudado y que tiene menos facilidades de pago también. Esta gente que obviamente cuando dicen que están haciendo negocios, bueno, pero tú vas a sacar un doctor y a enfermeros y a técnicos paramédicos para que estén toda la noche en un pabellón, al día siguiente muchos de ellos tienen que seguir trabajando. Entonces la verdad es que no es, obviamente no puede ser por bolitas de dulce ni por la plata que sale la hora extra en un hospital público, te fijas, se trata de darle a las personas lo que es justo por su trabajo. Pero en eso, del punto de vista contractual, también es complejo. La siguiente. Bueno, aquí está lo que yo les decía, es las apariciones del caso Felipe Cruzat. En medios, son las amarillas, digamos, la cantidad de notas que habían por mes en promedio, y abajo la cantidad de donantes y vemos que no se modifica. Por lo tanto, una campaña publicitaria, apariciones en los medios no necesariamente aseguran el órgano, porque la siguiente, los donantes menores de 15 años son el 4% de los donantes. O sea, si ya tenemos pocos donantes, los donantes pediátricos son mucho menos. Porque obviamente la infancia es sana, la infancia no se muere y eso es una buena cosa. Y lo otro es que para un corazón de un niño de 6 años necesitas un donante de 6 años. No es... Ahí hay un tema de constitución también que es complejo, los niños crecen mucho, en 3 años son completamente distintos su tamaño, entonces es mucho más difícil la donación pediátrica. La siguiente. El problema es la negativa familiar y aquí la siguiente, les quiero mostrar que la negativa familiar nuestra siempre ha estado pegada en 50%, a veces hemos llegado a 35%, lo más bajo. Hay países que tienen la misma negativa familiar que nosotros y que sin embargo producen el doble de donantes, porque han trabajado en el otro extremo, que es el extremo hospitalario, atención de salud. Por lo tanto, nosotros la negativa familiar nos tiene que ocupar. Es una negativa que va a depender de un cambio cultural, que yo creo que mientras no nos metamos con educación no lo vamos a conseguir cambiar así en forma definitiva, pero podemos sortearla generando el doble de donantes. Y en eso está hoy día el Ministerio de Salud, generando más donantes. La siguiente. Estas son las causas de pérdida de los donantes, la torta de donantes del círculo. En amarillo están los donantes efectivos, las negativas familiares, y en la otra mitad están... estos los amarillos son los donantes efectivos y en la otra mitad están todos los que no son efectivos y el grueso en naranjo son las negativas familiares. Pero hacia abajo, casi un 50% de los que se pierden son cosas que podríamos mejorar nosotros en los hospitales. Eso es lo que muestra en el fondo esta diapositiva. O sea, estos son los donantes efectivos, estos son los que no son efectivos, esa es la negativa familiar y hoy día el Ministerio está abocado a esto. Porque eso es un cambio mayor. Es un cambio social, valórico, cultural, eso no se va a conseguir de un año para otro. Así. ¿Qué tipo de problemas son los que hay a nivel hospitalario que son los que se podrían mejorar? Nos falta la cama, no reconocemos que estamos frente a un donante. Entonces, ¿qué hace un doctor que no se acuerda o que no tiene la materia o que no estudió, que está muy apurado, en fin? Ve un paciente neurocrítico, viene el neurocirujano, dice no hay nada más que hacer, en fin, tengo el escáner, ya, perfecto. Bueno, déjenlo acá, pónganlo ahí, vamos quitándole las cositas, que entre la familia a despedirse. Si él no hace el clic que ahí tiene un posible donante, que tiene que hacer exactamente lo contrario, lo tiene que meter en una cama de UCI, cuidarlo muy bien y hacer una entrevista y diagnosticar la muerte cerebral, el donante lo perdemos en esa etapa. Eso se llama limitar el esfuerzo. Pero eso es por estudio de los mismos médicos. Eso es porque el doctor no se le ocurre, no lo ha visto, primera vez que lo ve, no lo tuvo en su carrera, o se está haciendo el loco, a lo mejor la enfermera tiene que decir, que muchas veces pasa, otra persona del equipo dice, oye doctor, pero este podría ser un donante de órganos. Si él no lo piensa, estamos sonados. Lo mismo si él lo presenta a la UCI, y en la UCI tienen una cama crítica, se la dan al paciente con infarto, obviamente, no se la van a dar al donante. Faltas de camas. ¿Qué más? Falta de especialistas. Si no tenemos un neurocirujano que certifique la muerte cerebral, o lo tenemos en 2 días más, estamos sonados.
También cosas que tienen que ver con el donante, que tenga una infección, que se complique. Cuando se rechaza. Exactamente, sí. Sí. La siguiente. Entonces, Matesans, que es el padre del modelo español, la escasez de órganos no se debe a una falta de donantes potenciales, sino más bien a una falla en transformar muchos donantes en donantes efectivos. La siguiente. Y esto es un poco el tema de la donación cruzada. La donación cruzada está hoy día escribiendo un reglamento, porque ya es un proyecto de ley aprobado. Esto probablemente va a aumentar la posibilidad de trasplantar más riñones, pero no va a solucionar el tema. Va a permitir ampliar la donación entre vivos, que hoy día alcanza el 20% de la donación en riñones, y aumentarla en un 15 a 20% más. No es que vaya a resolver el tema, pero sí lo vamos a aumentar en un grado importante para esas personas, por supuesto. Básicamente se trata de, tengo ahí una pareja en el primer cuadradito, ¿cierto?, en que hay un donante que le quiere dar el riñón a su hermano, por ejemplo, pero no son compatibles. Entonces, ¿yo qué hago? Lo emparejo con otra pareja que también tiene el mismo problema y hago que la donante de una pareja le dé el riñón al receptor de la otra pareja y el donante de la otra pareja le dé su riñón al receptor de esta pareja. Y soluciono los problemas de los dos. Ahora, esto requiere logísticamente que se hagan en forma simultánea. ¿Por qué? Para que no se haya la posibilidad de un arrepentimiento, que sería muy complejo. Muy complejo. ¿Qué pasa? Ahora, siempre la donación entre donantes vivos, que pasa hoy día, pasa con riñones. Yo le puedo dar el riñón hoy día a mi cónyuge, se lo puedo dar a mi hijo, se lo puedo dar a mi hermano, hasta a mi primo en cuarto grado. Pero pasa por un consentimiento informado muy bien hecho. Porque yo tengo que entender a lo que me arriesgo en el fondo y asumir esos riesgos. Y cuidarme de ahí en adelante para no necesitar yo un riñón en 10 años más. Y eso también se hace con trozos de hígado de un adulto a un niño. ¿Ya? Esta sería un cambio de ley. ¿En qué sentido? En que se permite que uno le done a alguien que no está emparentado conmigo para resolver este problema. El mejor resultado en el mundo de este tipo de donación es cuando se agrega la figura del donante altruista. Hay un primer donante que dice, yo quiero donar un riñón al pool. ¿Sí? Yo soy profesora en la Universidad de Chile, tengo 48 años, soy súper deportista. Soy súper deportista, en fin, soy sana, dono un riñón. Dono un riñón, primera pareja, recibe el riñón. Ese donante de esa pareja, como no pudo donarle a su pareja, lo deja guardado y en 2 meses más lo dona a otra pareja y se produce una cadena de donaciones. Eso es lo más efectivo, pero yo no sé cómo va a quedar la ley y se van a meter la figura del donante altruista, que es alguien que genuinamente quiere hacer un regalo. Flor de regalo, además. En base a eso, yo he escuchado muchas veces el comentario de la gente dice, yo vendería un riñón. Perfecto, ¿Es posible, no? qué buena pregunta. Sí, en Chile no. En Chile está prohibido por ley todo, en el fondo, porque se abre al tráfico, porque nunca nunca eres tan libre si le estás poniendo un precio. Sería raro que Luxich regalara un riñón, o sea, vendiera un riñón. Es más probable que lo regale, puede ser. Pero que lo venda sería raro porque no necesita la plata, no sé si me entiendes. Entonces, siempre que hay una transacción comercial, estamos operando desde una vulnerabilidad. Nunca eres tan libre si en el fondo te van a pagar 1 millón de pesos. Ojo, puede que tampoco necesites la plata, pero no te parece mal, mira que me solucionaría las cosas. Estoy feliz sin ese 1 millón de pesos, o funciono, pero con 1 millón funcionaría mejor. Entonces, nunca es desde la libertad, eso es lo complejo. Incluso esa es la razón para que no haya hoy día, más que en la donación cruzada, la figura de donante no emparentado, porque ahí queda la sospecha de si hubo alguna transacción comercial. Y eso es muy complejo socialmente. Hay sociedades más libertarias que la nuestra, liberales totales, como la americana, que han planteado el tema de por qué no vender un riñón. Como el niño que vendió el riñón por un teléfono iPhone. Por eso. Tremendo, o sea, no, siempre ahí hay algo que siempre es desde la vulnerabilidad. Un niño, no sé, no va a vender el riñón a menos que realmente lo necesite. ¿Cuál es la calidad de vida sin un riñón? ¿La expectativa? Sin un riñón depende, porque la primera causa de muerte de los pacientes en diálisis es la muerte cardiovascular. Hacen trastornos de ese tipo y se mueren de infarto generalmente. Tienen una ateromatosis más acelerada. Pensar que la conexión a la máquina produce caídas de presión bien importantes y bien bruscas. Entonces, por ese lado es una vida más limitada también en años.
pero una persona puede estar muchos años en diálisis. La siguiente, porque yo creo que eso ya también lo vimos, y es entonces un sistema sanitario confiable y creíble ofrece las mejores oportunidades para un programa de donación de órganos y tejidos. La siguiente. Ahora esta es como la más importante para ustedes quizás, pero yo creo que esto es como yo veo. Yo hago clases de bioética en el Hospital Salvador y hablamos mucho del profesionalismo, hablamos de los bienes primarios y los bienes secundarios, hablamos de la vocación. Hablamos del núcleo de la atención médica, que no es la fama del doctor, el avance científico, el honor, la plata, los diplomas. Todo eso no necesariamente es malo, tener un diploma, tener fama y tener un buen pasar, pero no es el bien primario. El bien primario de la medicina es hacerse cargo de la salud de la gente y de gente que necesita, de uno. El bien primario del periodismo, ustedes lo saben mejor que yo, ¿cierto? Pero es básicamente comunicar al otro lo que está pasando, ¿cierto? Mostrar el mundo. Ese es el bien primario. Y eso, en este caso, se engarza con un bien común. Y yo creo que aquí a veces, y es lo importante, yo creo, desde el periodismo, cuando ustedes hacen una nota de trasplante, ustedes tienen que imaginar que se están debiendo una lista de espera. Y esa nota tiene que ser con ese fin. Si no se debe a la lista de espera, y si va a hacer una nota irresponsable o con información que no esté bien válida, o va a ser información sesgada, o va a estar hecha para el rating, entonces nos hemos confundido y hemos hecho un daño. Entonces, lo primero es buscar información válida y certera. Hay que alinearse detrás del bien común y el interés de pacientes y sus familias. Son ellos los que dependen de los minutos de televisión que nosotros les demos. Y por eso, yo como médico, que trabajo en la corporación hace 3 años, desde el 2013, voy a cumplir mi 4º año, generalmente no me niego a los medios, nunca. Es muy raro que yo diga que no, porque siento que es una manera de apoyar. Para mí es la mejor manera de apoyar, no es la única. Yo no voy a ver a los niños que están en lista de espera, porque tendría que ir a verlos a todos. Por lo tanto, la Corporación del Trasplante nunca se hace cargo o parte de una campaña mediática, porque es injusto, tendríamos que hacerlo con todos. Pero mi labor es no negarme a ningún medio. Y estoy a las 7 de la mañana en la radio, a las 11 va otro doctor, a la 1 está alguien del directorio, a las 9 de la noche estamos. ¿Por qué? Porque valen oro esos minutos de comunicar en una radio y en una televisión. Entonces, a ustedes también se les tiene que ir la vida un poco en eso, cuando toquen este tema, de aprovechar este tema para hacer una nota que vaya en ayuda de ellos. Ser fieles a su vocación de comunicadores y promover este y otros temas de importancia comunitaria y defender todo espacio posible para la noticia. Nosotros tenemos grandes aliados en los medios, gente que siempre, cuando hay... Doctora, acá de la radio tanto la queremos, perfecto, y yo sé que ellos siempre están pendientes. Cualquier cuñita que aparece, doctora de la televisión, y son siempre los mismos medios y los mismos periodistas. Y yo encuentro que eso se agradece mucho. Entonces nosotros vamos a estar ahí para ellos porque sentimos que ahí hay una alianza virtuosa que no se olvida de lo principal. Por eso a mí estas campañas, claro, de televisión, de repente cuando es puro rating en el fondo, y eso no está bien. Esto no puede ser para que se luzca la señorita, o no puede ser para mostrar el caso en que el paciente fue maltratado, porque está bien, si el paciente fue maltratado, tiene una ley de derechos y deberes de los pacientes, la tiene, puede hacer un reclamo a través de la OIRS de su hospital, puede mandarle una carta a la ministra de Salud si quiere, pero lo que no puede hacer es tener 1 hora de televisión o estar sentado en un matinal haciéndole daño a una causa que en general y para el grueso de los pacientes funciona y funciona bien. Si nos hemos equivocado, cada uno sabe, y la verdad que equivocarse en salud no es fácil, y todos nos hemos equivocado, y es doloroso. Y si nos hemos equivocado mucho, merecemos ir a un proceso legal, judicial, lo que sea. Pero no se puede ofrecer a un paciente que cuenta una historia, también desde una sensación de vulnerabilidad, a lo mejor él tampoco está muy centrado, un espacio enorme donde lo que genera es muchísimo daño y que haya muchas más personas diciendo, viste, si yo te dije que no había que donar. No, porque se me olvida el bien común y el interés de la gente que está en lista de espera. Ellos tienen que estar aquí. Eso. La siguiente. Entonces, estas son las medidas clásicas para mejorar la donación y yo creo que todas pueden ayudar. La siguiente.
De alguna manera hay que mejorar la organización, mejorar la donación, la siguiente, que es la filosofía del modelo español, y yo creo que vamos terminando, y hoy día vimos un poco cuál es la situación nuestra en el mundo, vimos algunos mitos de la donación y los trasplantes, algunas ventanas de posibilidades como la donación cruzada, que puede aumentar los donantes de riñón en un 10 a 20%, no es mucho, pero igual sirve, pero quiero que sepan que no es la panacea ni lo que va a resolver todo, ni vamos a tener un montón de donantes. Y el rol de la sociedad y el rol de ustedes, y la siguiente. Eso, deje sus órganos abajo, gracias. Y la otra, que es esta, con la que quería terminar. Muchas gracias. ¿Podemos quitarte 2 minutitos más Sí, para claro, algunas preguntas que hayan claro. quedado pendientes? Yo quiero hacer una consulta. Sí. Usted, si mal no entendí, comentó de que teníamos cerca de 700 donantes potenciales. Sí. Sin embargo, las cifras que mostró en relación a la necesidad de donantes era mucho mayor. Sí. Obviamente manda sobre todo la donación de riñones, que para Sí. eso usted lo comentó de la posibilidad en el fondo de hacer trasplante cruzado, de Sí. donación cruzada. Sí. Pero ¿cómo pretenden eventualmente en una condición ideal de que efectivamente logremos sensibilizar a la población y que venga un cambio cultural que permita que estos 700 potenciales logren ser donantes, Sí. dar cuenta del resto de los pacientes que necesitan una donación y no van a poder acceder a ella? ¿En qué sentido tú dices cómo vamos a hacer cargo de eso como necesidad de trasplante? Claro, no nos vamos a poder, No, yo creo lo mismo que tú. Primero, las políticas en general no pueden ser vistas así como solamente aquí. Hoy día hay una deuda enorme con el mundo del trasplante igual. Por lo tanto, yo creo, siendo realistas, que esto como no va a venir con una varita mágica, gradualmente vamos a tener que mejorar y fortalecer nuestra capacidad de trasplantar. Nosotros en el Hospital Salvador cerramos el programa de trasplante hepático por varias razones institucionales, de recursos, humanos, de todo tipo, hace 4 años. Llevamos 4 años tratando de abrirlo de nuevo. Tenemos que abrirlo. Tenemos que abrirlo porque fuimos a un hospital que trasplantó y lo hizo muy bien, y porque la gente nuestra sigue trasplantando en el Calvo Maquena y lo hace bien. Y así hay varios núcleos de trasplante que se tienen que formar. Hay que formar uno en regiones para que un corazón donado en Punta Arenas llegue a Puerto Montt y ahí en regiones haya. Entonces esto tiene que ser mirado como en país en forma bien integral. En el fondo no puede haber solo cardiocirujanos acá, habrá que hacer un polo interesante de desarrollo para que hayan cirujanos en Puerto Montt que puedan trasplantar, y lo mismo en el norte, ¿te fijas? Porque tú tienes razón, si hoy día despertáramos en otro mundo, tuviéramos hoy día o este año 700 donantes, no tenemos cómo trasplantarlos. Y además no alcanzaríamos a cubrir, aunque tuviera los medios como Sí, ahora eso se da en todo el mundo. No hay ningún país, ni siquiera España, que haya... España en algún momento logró reducir su lista de espera y congelarla, incluso como reducirla a niveles muy, muy ínfimos, pero no desaparece. Ahora, hay redes internacionales, por ejemplo, de apoyo en relación a la donación de órganos, o sea, que usted, por ejemplo, pudiera encontrar tener un órgano para una persona que lo necesita, supongamos, en Argentina, y que este órgano se puede hacer enviado. Sí, muy buena pregunta, porque es así. Nosotros tenemos un convenio con Argentina, que hasta el momento no se ha operativizado, pero tenemos un convenio que permite intercambiar hígados con Argentina. ¿Solo hígado? Solo hígado. Y la última pregunta que le quiero hacer, y en Sí. realidad es como, yo no soy periodista, soy kinesiólogo, Ya, pero es un poquito, desde su opinión, Sí. En realidad tener mi visión como ciudadano. sí, bien. ¿Qué importancia le da a usted? Usted algo comentó al rol que a veces cumple el rollo de información, Sí, que de alguna manera cuando denuncian alguna actividad van corrompiendo un poquito la fe pública. sí. Y eso afecta finalmente acciones como esta. ¿Qué piensa usted de eso? ¿O qué mensaje le daría? Aparte el que ya les entregó de alguna Sí. manera a los estudiantes Sí. y a los principios periodistas que tenemos acá, profesores y directores, Sí. para que eventualmente en el futuro estos futuros periodistas que se van a incorporar al mundo tengan una visión distinta. Sí. Yo pienso que lo fundamental es no perder nuestros bienes primarios, las razones primarias. Nuestras razones primarias no pueden ser otras que defender el derecho a recibir una noticia. Me parece súper bien y súper importante, pero también desde una ética más de las consecuencias, tengo que prever qué consecuencias va a tener esa noticia.
O sea, me pregunto si hoy día una alerta, estoy pensando, terrorista, en la hora peak en el metro, en realidad, ¿cómo lo hacemos, digamos? Sin que se produzca una estampida y lamentemos mucho más cosas. Yo creo que en todo el orden como de la vida, y especialmente cuando uno tiene el poder de llegar a tantas personas, porque yo creo que ese es el poder que tienen los medios, en el fondo. El poder de llegar en lo inmediato con una imagen a tantas personas. Hay que pensar lo que la gente va a hacer con esa imagen. Entonces, al menos yo pienso, si ustedes van a hacer una denuncia, que me parece súper bien, pero que esa denuncia vaya emparejada con, ya no la posibilidad de defenderse, porque de nuevo, la denuncia es siempre contra alguien que metió la pata y se equivocó, y eso está bien que se conozca quizás. Pero primero que nada con el respeto, de repente por un proceso que no conocemos bien, y con un poco la respuesta más como prudente o de lo que se debiera hacer o lo que pasa en la mayor parte de las veces. Lo que pasa muchas veces es que está la denuncia y no se invita a nadie, por ejemplo, del ministerio, que ponga las cosas en su sano juicio. ¿Te fijas? Uno puede decir, claro, los hospitales se equivocan todos los días, sí. Hace unos años se perdieron unas córneas, por ejemplo, y hubo todo un tema con un hospital público y que las córneas, claro, se pierden. Sí, es súper fácil meterse unas córneas que vienen en un frasquito chiquitito, en un delantal y que salga el doctor cascando para cualquier lado, que haya una mafia de córneas. Todo es posible, ¿te fijas? Pero eso hizo mucho daño porque nunca tuvimos el mismo derecho a sentarnos a explicar, primero, lo que habíamos hecho para repararlo, segundo, las causas primarias o administrativas para explicar eso, y tercero, cómo este proceso había trasplantado a tantas personas de la manera correcta y legal y sana. Entonces, yo creo que tenemos que tener como periodistas también y como medios el cuidado de ofrecer espacios equitativos para que la gente no se quede solo con la visión negativa. Porque además las personas en cualquier momento entran en una lista de trasplante o en una lista de espera. Es más posible que cualquiera de nosotros esté en una lista de espera que sea donante. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué pasa cuando la gente, lo que nos ha pasado con la acreditación hospitalaria? Súper bueno que el hospital acredite. ¿Qué pasa cuando un hospital como El Salvador no acredite? ¿Qué le vas a decir tú a la gente? Mire, usted está obligado a venir acá, porque es verdad. No tienen la libertad las personas hoy día, como las redes están hechas, de cambiarse al Sotero del Río. Entonces, este hospital no acredita. Entonces, ojo con estas políticas que son súper bien intencionadas, pero que de pronto tienen consecuencias que son gravísimas. Menos mal acreditamos. Pero tú te imaginas lo que es el efecto de decir, yo acredité tantos hospitales y ninguno pasó la prueba. Bueno, ¿y qué hacemos? O sea, tenemos que habilitar nuestros hospitales para que cada vez sean hospitales que entreguen mejor calidad. Pero no podemos dejar 500.000 personas sin atenderse. ¿Sí? Perdón, y a propósito de ese tema, de esto último que acabas de mencionar, periodísticamente uno tiene el deber de colocar el contexto. O sea, que no se acredite un hospital así como gran título puede significar muchas cosas, pero la no acreditación puede deberse a problemas de procesos, incluso administrativos, que no tienen que ver con la salud o la capacidad de atención sanitaria. Exactamente. Entonces, uno periodista tiene que decir, no se acreditó el salud, pero ¿por qué? Claro. No se acreditó porque hay problemas gravísimos en términos de la atención sanitaria, o en términos de procesos administrativos, o en términos de flujos de abastecimiento. ¿En qué? ¿Qué es lo que no se cumplió? Porque no vaya a ser cosa que no se acreditó justamente provoque esto. Claro. Y simplemente no se acreditó porque sabes que entre la secretaria y el ingeniero comercial no tiene nada que ver con la atención propiamente de salud. Entonces ahí hay una responsabilidad de uno de contextualizar y decir por qué ocurrió esto. Porque tirar ese gran titular sin mayor explicación causas ese daño que está. Sí. Entonces esa ya es una responsabilidad de uno. Claro, bueno, por eso yo hacía la consulta, porque la verdad que uno mismo que hoy en día con la inmediatez de la información, exactamente, da la impresión de que los medios periodísticos quieren llegar primero con la noticia. Así es, señor. Ahora, periodistas amigos míos me responden frente a esa pregunta, siempre ha sido así. Siempre la idea es llegar primero con la noticia. Claro. Pero en la inmediatez no se filtra. Entonces resulta que el ciudadano común no tiene por qué saber el contexto en el cual esto se genera. Sí. Por eso mismo que el esfuerzo es preparar a los profesionales de las comunicaciones para que no pierdan de vista eso. Y que cuando estén en un medio de comunicación que les está apurando, porque hay que salir pronto, ojo, sí hay que salir pronto, pero tienen que tener chequeada la información, por ejemplo. Claro, y eso será un periodismo de investigación y yo creo que está súper bien. O sea, negar que el periodismo hoy día es una herramienta de transparencia y de noticias que no hubiéramos conocido si no hubiera sido los periodistas.
Aquí hay un caso escandaloso de la ética en el mundo, que es el estudio de Willowbrook, no, el de Tuskegee, que se dio en sífilis, y que es motivó una comisión y casi gran parte de los planteamientos éticos que hay desde la mirada ética más americana, pero que impactó en todo el mundo. Fue un estudio de 40 años de seguimiento de sífilis en población afroamericana, a pesar de que habían descubierto la penicilina. Ese estudio, quien lo ventila, no es un doctor, es un periodista. O sea, este gallo investiga y dice, esto es inadmisible, y lo lanza públicamente. Entonces, yo quiero rescatar acá que nosotros podemos ser tremendos aliados y que de repente vamos a estar en veredas contrarias, porque de pronto también la salud quiere defender lo indefendible. Yo no estoy hablando de eso. Sí, de lo que hablo es que nos debemos un poco a la gente que está esperando un órgano, y por respeto a ellos no podemos enlodar un sistema de forma como advenediza, con poca información o de forma irresponsable. Bien fundado, claro. Claro, porque esa gente está ahí esperando que desde todos lados apoyemos en el fondo su causa. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una. Sí. Hemos visto que durante los años la medicina ha avanzado mucho, sobre todo en el tema del trasplante. Sí. ¿Qué parte del cuerpo nunca se podría trasplantar? Sabes que yo ayer estuve en un congreso de la Universidad Católica sobre el tema como legal de la donación y los trasplantes. Y ahí se habló de trasplantes de, bueno, cara, por supuesto, nosotros, cabeza, miembros, pene, impactante. Y el tema de la síntesis de órganos por impresoras 3D, que ya hay algunas experiencias también con riñones, con cartílagos de la oreja. Por lo tanto, por allá va. El futuro es nuestro. El futuro, claro. El cuerpo puede ser reutilizado cuando uno fallece. Sí, sí. Ahora, también el doctor habló de algo súper interesante, que es una recomendación que yo les hago, porque es interesante ver hacia dónde podríamos ir, digamos, y que el tema, lo que decía el doctor ayer, uno podría tener un clon, si en algún momento podemos, ¿cierto? Un clon mío guardado en alguna parte listo para ser utilizado en la medida que a mí me fallen los órganos. Y ahí tienen que leer el libro No me abandones, que tiene una película y que es notable, porque es en el fondo, claro, qué le pasa al hombre cuando ya empiece en qué momento se va a cortar como el hilo que nos define también como humanidad, si la humanidad desde que es humanidad tiene enfermedad y tiene la muerte, y nunca hemos sido inmunes a eso, digamos. Entonces, vean esa película, Ichiguro creo que es el autor japonés, No me abandones, pero es impresionante. ¿Algo más? Antonio. Sí. En promedio, ¿cuántas Sí. personas ingresan a la lista de espera por ahí? Porque teníamos la de los donantes, pero... A ver, el año pasado se trasplantaron como 330 pacientes, en general son 300 trasplantes y la lista de espera son como hasta alturas yo creo que unos 2.000, 1.700 y para acá, yo creo que ingresan tanto como se trasplantan probablemente. Ahora es una lista de espera que está subestimada, creo yo. Yo creo que hay muchos pacientes que debieran estar enlistados y que no están. Pacientes que están en diálisis hoy día y que no han sido enlistados, que no tienen sus exámenes mantenidos, y pacientes también con fallas hepáticas. Seguro que hay muchos más que debieran estar adentro. Que yo creo que nosotros no hemos tampoco trabajado en eso en forma así como certera de decir cuántos pacientes reales debiéramos tener en la lista de espera. Yo he escuchado mucho el mito y la gente también ha reclamado a Sí. hospitales y organismos de salud. Por ejemplo, que algunos fallecidos le ponen ropa dentro del cuerpo, entonces no sé si eso se corresponde a otro procedimiento o porque muchas cosas que le roban órganos y le ponen ropa, ropa usada. Para dejar bonito. Claro, pero algunos acusan que también son robos de órganos, o sea, está como el mito, en el fondo. De nuevo, es lo mismo que un poco, repetir un poco lo mismo. Nadie va a aceptar un órgano que no tenga todos sus papeles al día. Y el primero de esos papeles es el protocolo de diagnóstico de muerte cerebral, la firma del neurocirujano, el acta de donación en que la familia firma y firman todos los que quieren firmar, firma el padre, la madre y firman abajo todos los que quieran, y la firma el director del hospital. El donante, antes de ir al pabellón, se le saca un ganglio de la zona inguinal que se manda al ISP para cruzarlo con la compatibilidad de la lista de espera renal. Y aparte muestras de sangre. Si es un donante médico legal, cualquier muerte violenta,
Viene la doctora al médico legal, saca una muestra de orina, viene la gente de la fiscalía en el fondo, te tienen que autorizar el fiscal que tú toques ese cuerpo, incluso antes de sacarle el ganglio. O sea, es un proceso súper exactamente. Entonces, de nuevo, ahora, decir que en Chile está penalizado el tráfico de órganos absolutamente. Y a mí me parece bien impracticable hoy día un riñón así guacho por ahí que aparezca misteriosamente en el Hospital Salvador. ¡Uy, chuta! Un riñón. Claro, no. Ahora, periodísticamente, ¿cómo te enfrentas con eso? Dicen que, me contaron que, vamos a ver quién. Claro. ¿Quién es la fuente de esa información? ¿A quién le consta? O sea, la familia tanto dijo, tienes que llegar a la familia. Claro. No puedes quedarte en el contaron que dicen que un amigo de un pariente de la prima de un cabrón que estuvo en un bar conmigo anoche. No. O sea, tienes que llegar a eso. Y tienes que ver, hay denuncia en Carabineros, en el hospital tanto llegó la denuncia, se hizo. Si no, estás solamente en el dicen que. Pero no estás en el caso concreto de. Entonces, cada vez que uno se enfrenta con eso, claro, el mito urbano. Tiene que llegar hacia atrás. El famoso mito de que al gallo lo encontraron en la tina. En la tina, claro. ¿Dónde está ese testimonio? ¿Dónde está esa denuncia? ¿En qué comisaría? Claro. Porque si te pasó algo de eso, tienes que hacer una denuncia. O sea, te vas a quedar con eso, te vas a quedar callado. Claro. Si llegas a eso, puedes decir, es un hecho que ocurrió. Pero si no llegas, no tienes nada. Tienes solamente algo que alguien dijo o que repitió y así como todos los mitos. Lo otro con lo que confunden mucho también es el tema de la muerte cerebral en las noticias, que dice, paciente en muerte cerebral fallece ayer. ¿Cómo? ¿Pero estaba muerto o no estaba muerto? Es como que la gente se muriera 2 veces. La muerte cerebral también, desde el punto de vista del titular, aparecen unas cosas así muy... Finalmente fallece el paciente en muerte cerebral hace 1 semana, pero ¿cómo? Si ya había muerto hace 1 semana. Uno cuando tiene la muerte cerebral diagnosticada, eso va en tu certificado de funciones, esa tu fecha y tu hora de muerte, el diagnóstico de muerte cerebral. Entonces ya estás muerto. Y ni siquiera uno debería decir paciente en muerte cerebral, uno debería decir, bueno, es que ya no es un paciente. ¿Cómo sería tratar esa noticia? Paciente en muerte cerebral es entregado a su familia hoy día 1 semana después. Mejor, porque no sé, es entregado a la familia quizá hoy día, pero está muerto hace 1 semana, digamos. Pero no, paciente en muerte cerebral fallece hoy día. ¿Te fijas que esos son temas que instalan el concepto de que, pero ¿cómo? ¿Estaba muerto o no estaba muerto? O sea, le sacaron los órganos cuando no claro, estaba muerto. Claro. ¿No hay más preguntas? Estamos por cerrado. Muchas gracias a ustedes. Gracias.